La prueba con todas las... Sí, con nombre, por favor, me lo voy a llevar. Entonces lo voy a llevar. Ya, mientras Alex acaba, vamos repasando. ¿Puedes grabar ya? Ya. La semana pasada dejamos como tarea la antepasada, mejor dicho. Hablamos de las epístolas, el género de las epístolas, dijimos cartas que tiene alguien emisor, tiene autor. El autor, que es el emisor, que manda con un propósito, desarrolla, hablamos de las partes que normalmente tienen las epístolas y cómo hacer un bosquejo de epístolas, qué consideraciones debemos tener al estudiar una epístola. Normalmente no son tan largas, no son tan extensas, entonces lo ideal sería estudiarlo completo, ¿no? La carta de inicio a fin para entender todo el propósito del autor. Y dejamos como tarea analizar y estudiar la carta de Judas. Hicimos el bosquejo acá de Judas y luego dejamos como tarea eh, la semana antepasada. Y la semana pasada la idea era salir poco a poco a exponer. Les pedí que que apliquen el método inductivo, hagan un cuadro de observación, interpretación, aplicación. Creo que casi todos lo hicieron. Y la idea era que salgan acá a leer y si también, como Dios guíe, también hablar un poco. Narramos acá, hicimos un poco hice preguntas, todos comentamos. Fue muy bueno. De verdad no sé si los que no estuvieron escucharon el video, pero realmente fue un tiempo muy bueno porque aprendimos de todo. Y yo comencé explicando el versículo 1, el versículo 2, hasta el versículo 4. De ahí, la señora Silvia Rey, que salió, hay que aclarar, porque hay dos Silvias tocayas, eh, explicó el versículo 5. De ahí Alex explicó el versículo 6 y 7. Luego siguió, bueno, de ahí tocaba Mitchell, del 8 al 11. Le dije que le iba del más difícil por WhatsApp. Y creo que sí era una de las partes más difíciles del... Pero Mitchell sí hizo la tarea el mismo día, me la mandó por WhatsApp la tarea. Entonces sí cumplió. Seguramente fue inconveniente o algo, no pudo venir, pero sí cumplió en mandar la tarea. Hoy ya lo vamos a ver. Entonces, en un ratito comenzamos con Mitchell porque ahí nos quedamos. Después de Mitchell, o sea, cuando estuvo Mitchell, salió Liz leyendo los versículos 12 y 13. Y finalmente, Panterita leyó los 14 y 15 y nos explicó, ¿no? De Enoch, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, ahorita le vamos a invitar a Mitchell que nos honre con su presencia acá ¿no? Y puedes leer, salir con tu apunte, no sé, ¿tienes tu apunte? La mente va a decir,
Acá está, no sé si lo lees. ¿Te ayuda? Sí. Lo puedes alargar a grandes. La Biblia, si te incomoda, yo leo de acá la Biblia y... O de acá, mira, lo puedes ir leyendo, acá está. Acá la Biblia. ¿Lees ahí? Ya. Para que no te incomode el peso, tal vez. Y hay un micro atrás, mira, para que se te pueda escuchar. Entonces, comienza. Ya. Vamos a orar primero. Un aplauso para Michelle, por favor. Dale ánimos a Michelle. Ya sé que lo va a hacer muy bien. Vamos a orar primero. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos como hermanos, de estar juntos, Señor, como una iglesia, buscando escuchar tu voz, buscando escuchar tu enseñanza, Señor, tu dirección en nuestras vidas, Señor. Que seas tú que tome control de nuestra mente, nuestros pensamientos, cualquier cosa que no venga de ti, saca de nosotros, Señor, en este momento. Te pido que nos enfoquemos en ti, Señor. Si hay algo que hemos hecho que no te agrada, perdón, Señor, realmente perdónanos. Ayúdanos a estar. Ayuda a Michelle y a todos los que van a exponer en esta noche, Señor. En tu nombre es Jesús. Amén. Panterita, ¿puedes apagar el ventilador de allá, por favor, para la bulla? Entonces, lo leo el versículo 8 al 11 y tú lo lees. Ya. Te dejo, Michelle. Hermano, buenas noches. Esta noche me ha tocado el tema de Apocalipsis, los versículos 8. No, Judas. El versículo 8 al 11. Voy a leer ¿cómo se llama? Para poder entender. Dice Judas, versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, no que dijo, el Señor te reprenda. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hermanos, usted lo trajo, pero leyendo los versículos que me ha tocado, pude observar que hace una diferencia de cómo los falsos o los falsos maestros entran a la iglesia, pero ellos tienen unas características o tienen, ¿cómo le puedo decir? Ellos se manifiestan, como lo dice acá en el versículo 8, dice, eran falsos maestros, y ahí le tildan de soñadores. Pero en el versículo 4 habla de que son también impíos. Estos mismos versículos, esto también lo puede encontrar en la segunda carta de Pedro. Pedro también habla de lo mismo, de los falsos profetas o de los falsos maestros. Y también los tilda de pecadores. Ellos entran a dividir la iglesia, a criticar el liderazgo y, ¿cómo se llama? Empiezan a bombardear por dentro de la iglesia con falsas doctrinas. Son personas, ahí mismo la Biblia dice, que viven en una vida inmoral. Son inmorales. Son personas que no tienen temor a hablar en contra, por decirnos, de los siervos de Dios. Hablan de las cosas espirituales, cosas que no conocen,
y de las que conoce, dice, peor se embarra. Ellos comienzan a maldecir, ellos comienzan a hablar mal de las potestades, como dice acá, ¿no? Pero ahí hace una analogía ya en el versículo 9 cuando dice, no, y aún dice, ¿no? Pero cuando el ángel Miguel dice, contendía con el diablo, dice, nos enseña que él ni siquiera, a pesar que estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir maldición. En cambio, los falsos profetas sí maldecían, criticaban. Y entonces, eso, no sé, eso es lo que leyendo me pude dar cuenta de. Acá hay analogías nada más. Hace comparaciones. En el versículo 10 dice lo que le está repitiendo, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Yo tenía unos apuntes, me he olvidado. Pero esto, hermano, eh, trata de enseñarnos, o nos enseña, mejor dicho, de que estas personas no tienen vergüenza, hermano. Se paran y comienzan a enseñarse las doctrinas que ellos creen que son las correctas. Juzgan o critican la doctrina que se está predicando en la iglesia o lo que los apóstoles estaban enseñando. Esa es la advertencia que le da Judas, ¿no? Sobre estas personas que habían entrado a la iglesia. De personas inmorales, de personas que no tienen miedo de hablar de cuántas cosas no conocen, de las cosas espirituales. Pero también en el versículo 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro, por el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Ellos criticaron, ellos acá hace que Caín también, ¿cómo se llama? Nosotros conocemos que Caín mató a Adán, a Abel, porque presentó una ofrenda que a Dios no le agradó. Su corazón se llenó de orgullo, de ira y mató a su hermano. Después dices, y se lanzaron por el lucro de error de Balán. Todo esto está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y después dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Ellos, lo de Coré, también se rebelaron o comenzaron a murmurar en contra de Moisés, si no me acuerdo. Entonces, esa es la característica. Cada versículo que nos está señalando acá, nos señala una característica de ese tipo de falsos maestros. O son personas que vienen a dividir la iglesia. Son personas que no tienen ningún temor, sin vergüenza, de pararse aquí y tratar de contradecir a la misma persona que está predicando el evangelio. Y esto nos insta también más a nosotros, nos insta a que nosotros debemos dar unos versículos atrás. Nosotros tenemos que, cuando se escucha de esto, nosotros tenemos que estar preparados para nosotros, de lo que están hablando mal o de lo que quieren corromper la doctrina de lo que nos ha dejado los apóstoles. Entonces nosotros con ese conocimiento ir y luchar ardientemente, no con violencia, sino a través de la palabra de Dios. Esos son los 3 versículos, hermanos, que a grosso modo les puedo estar explicando. Y discúlpenme por lo que no he traído mis apuntes. Ya. Estuvo muy bien, gracias, Michelle. Sí, él me mostró gracias por mi celular. De verdad fue, seguramente con sus apuntes hubiera acordado un poquito más de lo que había escrito, ¿no? Pero en general estuvo bien, me gustó mucho. Él se enfocó, lo vio, estos son analogías. Dijo varias veces analogías, porque en sí es el propósito de Judas, ¿no? Cuando Judas habla de temas a veces un poco complejos, como del ángel Miguel, porque pues queremos averiguar, ¿y dónde dice en la Biblia eso que el cuerpo de Moisés?
o de Enoch, o de los ángeles, como la parte que leyó Alex, ¿no? Y podemos entremecernos y profundizar y dar posturas, suposiciones, que a veces no son tan claras. Y me gustó mucho que él dijo, son analogías, porque en sí es eso, hermanos. Cuando Judas escribió el libro, lo escribió para que la gente lo entienda fácilmente. No lo escribió para que estemos confundidos. Ah, qué difícil, ¿qué querrá decir Judas? ¿Por qué dijo esto? Y a veces hasta se dividen las iglesias tratando de dar posturas, ¿no? Entonces Mitchell lo agarró siempre y dijo, esto es, está comparando a Caín, a Balán, con estos malos hermanos, estos mentirosos, estos engañadores, estos que mancillan la carne, que rechazan la autoridad, ¿no? Que son estos blasfemos, que, que están por el lucro y, y están en rebeldía contra Dios, contra la palabra, contra la iglesia. En fin, es eso. Nada más, Mitchell. Gracias por tu compartir. Ya, seguimos. Entonces, el último fue Exxon y al final estaba David Falcón, no ha venido David. Entonces, de ahí sigue el 17 al 19. Osvaldo. ¿El 7 y 18 era? Ese ya, bueno, ¿ya decía algo? No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Yo dije que a veces no es tan edificante o no te hace crecer más como cristiano investigar. Es interesante, sí. Está bien que si alguien te pregunta tengas unas posibles respuestas, porque siempre va a haber gente que diga, no, pero ¿por qué dice esto? Mira, la Biblia se contradice, está bien. Pero al momento de buscar una aplicación o al primer momento no es lo que más debemos buscar, sino que Dios me hable, que Dios me edifique. Entonces, como ya eso hablamos la semana pasada, creo un poco, no sé si allá o acá, a qué se refiere, porque y creo que alguien tú diste unas explicaciones, ¿no, Alex? ¿Ya? De, de que posiblemente Moisés, su cuerpo estuvo aparte, hay teorías que no querían que ese cuerpo sea adorado primeramente por la nación, porque era una nación que tendía a la idolatría. Dos, su cuerpo también fue porque iba a estar en la transfiguración, inclusive posiblemente va a estar en Apocalipsis los dos testigos, ¿no? Entonces hay posiblemente teorías por qué el cuerpo, entonces aparentemente hubo una guerra espiritual, una batalla espiritual, pero el punto no es ese. Acá el punto es que ni Miguel se atrevió a tanto, ni Miguel que siendo un ángel se atrevió a tanto, ese es el punto. El arcángel Miguel, siendo el arcángel Miguel, ¿no? Y le dijo, Señor te reprenda. O sea, en cambio, estos, como hasta ahora, ¿no? Satanás te reprendo, dicen hasta ahora, ¿no? Dicen, no, vamos a atar y desatamos las ataduras del demonio y lo negamos y así, ¿no? Hasta ahora en la tele escuchas mucho de eso, ¿no? En YouTube también, tú sobre todo, creo. Ya. Una, ya. Osvaldo, Ahora sí. Bien, hermanos, buenas noches una vez más. Esta oportunidad me corresponde 7, 18 y 19. Pero voy a dar lectura. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Bien, entonces, conforme a lo que vamos
estudiando y vamos tratando de ver la observación, la interpretación y la aplicación con respecto a estos versículos. En la observación he tratado de más o menos definir, ¿no? Lo que es apóstoles, son los testigos escogidos, ¿no? Por el Señor. También lo que son amados, todos aquellos al que Jesús ama y todos los que nosotros servimos al Señor. Y los burladores, aquellos que se burlan de Cristo, aquellos que se mofan del cristianismo, aquellos que, que tienen que menosprecian, ¿no? A todos aquellos que servimos al Señor. Eso es con respecto a la observación. Ahora pasando a la interpretación, Judas dice, tened memoria de las palabras dichas por los apóstoles. En otras palabras, que nos recordemos de las enseñanzas que nos iban mencionando en ese momento, ¿no? Aquellos cristianos de ese momento, que los iban impartiendo conocimiento acerca de la palabra del Señor. También Judas amonesta y exhorta a tener memoria, palabras, es decir, de las enseñanzas dadas por los apóstoles. Advierte que en un futuro habrán personas que aman hacer las cosas malas. Está hablando de aquellos que se van a burlar de aquellos, o sea, de todo aquel cristiano que va a buscar agradar a Dios. Judas desea que los cristianos estemos preparados, ¿no? Estemos preparados para que no seamos sorprendidos por aquellos burladores, por aquellas personas que van a venir vestidos de ovejas siendo lobos, ¿no? A tratar de engañarnos. Como en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos de 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este versículo como para entender a lo que se está refiriendo Judas, ¿no? Y también en segunda de Pedro también, ¿no? En el capítulo 3, versículos 3 al 13, también ahí también menciona acerca de que vendrán burladores que harán, harán las cosas conforme ellos les plazca, ¿no? Conforme a sus deseos. Eso con respecto a la interpretación. Ahora vamos a pasar a la aplicación. En la aplicación, ¿no? Vamos a buscar unir lazos de amistad, evitando el divisionismo entre nosotros mismos. A causa de nuestro propio comportamiento podemos causar divisionismo entre nosotros. Entonces, para ello tenemos que mostrar mucho amor. Así como el Padre nos da su amor incondicional, del mismo modo nosotros tenemos que mostrar ese amor con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. La palabra de Dios está en nuestras manos como respuesta, ¿no? A los peligros dentro y fuera de la iglesia. Porque no solamente el peligro va a estar fuera, sino también dentro. Sobre todo, el autor, en este caso Judas, sobre todo, nos muestra, ¿no? Que es un llamado a mantenernos firmes. Pase lo que pase, tenemos que mantenernos firmes, tratar de apoyarnos, ¿no? Como hermanos. Esa es la única forma donde no vamos a permitir que todas estas cosas que se ha estado mencionando puedan cambiar nuestra perspectiva, nuestro servicio al Señor, ¿no? Eso es todo, hermano. Por favor, aplausos, hermanos. En el versículo 19, o sea, estaba muy bien todo lo que has compartido y gracias, Osvaldo, por eso. Quería preguntarte, ¿a qué crees o por qué Judas usa la palabra sensuales?
alguien de acá del grupo me preguntó también eso, ¿no? ¿Qué se refiere sensuales? ¿Pudiste investigar o ver por qué usa la palabra sensuales? Bueno, ¿O qué crees tal vez? ¿O qué puedes entender claro, por eso? no he revisado porque solamente 18, pero más o menos se refiere cuando son sensuales, que hacen caso a su propio, propios deseos, algo como que el ser humano tiene sensaciones, tal vez te van a permitir tomar o sea, dejarte llevar por cosas del mundo, ¿no? En la cual no vas a permitir que el Espíritu Santo tome control de ti mismo. Ujú, El sexualismo es algo que uno o sea, va a evitar que uno tome, que reciba Espíritu Santo en su vida, ¿no? ujú. Sí, mira, yo les cuento, cuando alguien me preguntó eso, yo mi primera interpretación era que se refería a, a algo que es atractivo, ¿no? Un sensual es algo que te llama la atención. Estos falsos maestros vienen con enseñanzas falsas, con enseñanzas que causan divisiones, pero que es atractivo hacia la gente. Eso fue lo primero que yo pensé, que no es contradictorio, pero es diferente a lo que entendió el hermano, ¿no? Pero lo que él ha entendido, para que vean, es creo que lo que más se apega a la palabra. Porque en otra versión, la nueva traducción viviente, justo lo acabo de buscar ahorita, dice, estos individuos, versículo 19, son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Entonces, la traducción un poco más entendible es acá en la traducción viviente y es totalmente conforme a lo que él nos ha explicado, ¿no? Los instintos, los deseos que se dejan dominar por esos deseos carnales que todos tenemos, que en su lugar, en el matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, son buenos, son puros, pero cuando ya lo dejas salir fuera del marco que Dios ha presentado, son instintos carnales que a veces toman control de ti y que te dominan, ¿no? Y esos son ese tipo de personas que son incontrolables, que no tienen control de sí mismos prácticamente, ¿no? Que causan divisiones y en resumen dice, no tienen el espíritu. Por más que por fuera tengan una apariencia de cristianos, vayan a la iglesia, digan amén, no son hijos de Dios, no son salvos, en otras palabras. Un aplauso otra vez para Osvaldo. Muy bien, Osvaldo. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos con... Seguía 17, 19, 20, 21. Silvia, a ver si puedes pasar, por favor. Si les incomoda estar agarrando el micrófono, lo pueden poner acá para que no caiga. Pónganlo acá. Tocó el versículo 20. Pero vosotros, amados, dando sobre muchísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La observación con respecto al versículo 20 he sacado de amados, luego edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el poder del Espíritu Santo. Con respecto a amados, la interpretación, bueno, he dado es un saludo afectuoso de Judas o amigos. En la aplicación es que debo yo tratar con cordialidad,
con afecto, amor a las personas. Edificando sobre vuestra santa fe, la interpretación, Judas anima a mantenerse en la fe de nuestro Señor Jesucristo, ayudándonos unos a otros en la fe. En la aplicación, yo lo entiendo como que yo debo de leer más la Biblia, porque la fe es por el oír por la Dios. Esto lo podemos encontrar en 17. Orando en el poder del Espíritu Santo, en la interpretación, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a orar, nos da fortaleza en nuestra vida espiritual. Y en la aplicación es que aprendo y debo enseñar a los demás que la oración es fundamental en la vida del creyente. Con respecto al versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esa es la observación. En la interpretación, ¿qué nos quiere decir aquí? Judas nos reitera a mantenernos seguros en él. En la aplicación es que me enseña a que debo perseverar más en su amor, solo así podré sentirme segura en el Señor. En esperar en la misericordia del Señor Jesucristo, quien dará vida eterna. Esta es la observación. En la interpretación sería, su misericordia es grande, por lo tanto, ser fieles y esperar en su promesa de una vida eterna. En la aplicación, debo tener yo paciencia y esperar con ánimo que el Señor Jesús vendrá por nosotros. Muy ordenada, observación, clarito, entendible, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está bien claro. Pero tengo una pregunta, Silvia. Has dado varias cosas de aplicación que están perfectos, como te digo, muy bien. Pero de todas, ¿tú cuál sientes que al momento de hacer tu tarea y tratar de buscar que Dios te hable, cuál sientes que es la parte que Dios te ha hablado más a ti personalmente y por qué? Tú ahí has dado varias cosas aplicativas. Debo hacer esto, entiendo esto, ¿no? De todo eso, a ti, cuando estudiamos los versículos, la Biblia, sacamos muchas aplicaciones. Muchas veces para entender todo lo que el libro nos ha querido enseñar. Muchas veces cuando queremos compartir, como ahorita en su tarea, han dado muchas aplicaciones, que está muy bien. A veces hay una o dos que son las que más sientes que Dios te ha ministrado a ti. A eso es lo que voy. Oración. Perfecto, Silvia. Gracias. Muy amable, gracias. Un aplauso, por favor, un aplauso. A ver. Ahora continuaba Rosario, pero tenía unos inconvenientes y no ha podido concluir, pero se ha comprometido que la próxima semana sí va a salir a exponer. Nadie se salva. Y David, nadie, todos van a salir a algún momento a leer. Entonces, de ahí, Paola, ¿puedes la próxima semana? Ah, mira, próxima semana. Ya se acompañan, ya. Van a ir a verano. Ya, muy bien, hermanos. Creo que, de verdad, ahora, después de esas dos clases, todos, y me incluyo yo, ¿cuál es el que está mal? Ya. Entonces, como digo, y me incluyo, tenemos un conocimiento un poco más claro de lo que es Judas. Definitivamente podíamos profundizar más. Como les dije al inicio, Judas, tranquilamente podríamos hacer 1 hora cada versículo. Realmente podemos hablar de Caín, bastante de Balaam, bastante de Coré.
de Sodoma y Gomorra y sacar enseñanzas muy profundas de todo eso, pero tenemos un panorama general y podemos decir, hemos estudiado un libro, ¿no? Ahí nos falta David, nos falta Rosario, nos falta Paola, que la próxima semana ya completamos el libro. Ahorita vamos a tomar un break, 10 minutos rapidito, y continuamos después. Ya vamos a orar. Entonces, vamos a orar. Señor, otra vez, gracias por este tiempo. Al estudiar libros poéticos, Señor, te pedimos que nos des un entendimiento claro, Señor, de estudiarlos, de que nos puedas hablar, nos puedas, Señor, enseñar, puedas mostrar cuál es tu voluntad, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Libros poéticos. Hemos estudiado el narrativo, hemos estudiado las epístolas, ¿no? Las epístolas. Nos faltan las parábolas, profecías. Por último, bueno, hoy día nos toca el género poético. La poesía está lleno de lenguaje figurativo. ¿Qué figurativo? Que es una figura, una ilustración, que es algo no literal. Y si lo tomamos literal, hay partes que pueden haber un poco de literalidad, pueden traer muchos errores realmente. Si tratamos de tomar la poesía como algo literal, como si fuera narrativo, puede traer muchos errores. Y si bien hay muchas enseñanzas o principios que podemos sacar de la parte poética, nuestras doctrinas fundamentales no está basado en la parte poética. No sacamos doctrinas de la fe, doctrinas de la salvación, en la parte poética. Entendamos eso. También entendamos que en el Antiguo Testamento escribían sin entender totalmente lo que iba a pasar en el futuro. No tenían la revelación completa de lo que pasa. Hay partes que David, por ejemplo, dice, cuando estén enterrado en el Seol, mi cuerpo no sabrá nada, ¿no? Como que no tenía esperanza. Porque obviamente no conocía a Cristo, no sabía toda la doctrina que sabemos ahora que tenemos en el Nuevo Testamento. Hay una parte que dice en Eclesiastés, el muerto está, no me acuerdo bien cómo es el versículo ahorita, pero siempre lo leía porque era una doctrina adventista, que está en Eclesiastés, si no me equivoco, que habla de la situación del cuerpo, ¿no? El muerto no sabe nada. Es el resumen de ese versículo. Entonces, había una doctrina fuerte que se enseñaba en el adventismo, basado en ese versículo, de que después de la muerte estás en un estado de sueño, que estás durmiendo y que estás esperando que venga Jesucristo para que te despierte. Entonces, y sacaban doctrina de Eclesiastés. Y Eclesiastés no es un libro para sacar una doctrina. Sacamos la doctrina de los evangelios, de Corintios, de las epístolas, ¿no? De lo que nos enseñaron los apóstoles y Jesús lo enseñó, si está en Hechos, de ahí sacamos doctrina. Entonces, y así puede tener muchos errores, tratar de buscar doctrinas fundamentales, importantes de la poesía. Como digo, tiene muchas enseñanzas, nos va a hablar mucho. Hay principios como me levanto de mañana a buscar al Señor, no oro día y noche. Son principios buenísimos que tenemos que seguir, que tenemos que obedecer también, pero no son doctrinas en general como que tiene que hacer así todas las mañanas. ¿No me entienden la idea? Nos va a hablar Dios mucho, son como también canciones, vamos a ver. Entonces, la poesía busca comunicar idea por medio de palabras y frases que crean imágenes en la mente del lector como una pintura. Entonces, con eso, la poesía es una obra de arte. Es tratar de representar ciertas ideas, palabras, como si fuera una canción, como si fuera una obra de arte. Entonces, no es tan lógica, no es lógica como las epístolas. Las epístolas son lógicas, palabras, qué dijo, qué hizo, ¿no? Sino es algo más artístico. La poesía va a apelar más a la emoción y a la imaginación.
Vamos a imaginar cosas como David llorando y se inundaba su cama de agua, ¿no? Porque lloraba tanto, ¿no? Una imagen que tenemos que representa que estaba muy triste. Entonces, y en algunos casos, si es posible, es bueno investigar el contexto en el que se escribía, ¿no? Porque el Salmo, si no me equivoco, 54, ¿no? Cuando David escribe un salmo de arrepentimiento a Dios, ¿lo escribió en qué contexto? Después de ser corregido. Entonces ahí nos vamos a Samuel, cuando David pecó con la mujer de otro hombre, mató al hombre y vino el profeta y lo corrigió. Después de eso escribe ese salmo, si no me equivoco, Salmo 54. Entonces a veces, en algunas circunstancias, mientras se pueda, si podemos averiguar en qué contexto escribió, nos va a ayudar también a entender las circunstancias del autor para entender un poco más de lo que trata la poesía. Hay tres tipos de poesía. Tres tipos de poesía. Lírica, por ejemplo, que es musical, que eran canciones prácticamente, como acá cantamos los domingos ciertas alabanzas, que usaban en momentos de alabanza. Se cantaban en Israel estos salmos, ¿no? Que son los salmos. El segundo tipo de poéticos son la didáctica, que son principios de vida, básicamente, que son los proverbios y Eclesiastés. Y por último, la dramática, que están Cantares y Job. Es como si estuvieran actuando en ese momento. Cantares está el rey con la sulamita, ¿no? Su noche de bodas y se hablan entre ellos, hablan las mujeres. Job también habla Dios, habla Satanás, están hablando, hay diálogos. Es como que es una obra de arte, un teatro, están ahí, algo así, ¿no? Es dramática. Son diálogos para comunicar un mensaje. Vamos a ver ahorita algunas cosas importantes que nos van a ayudar a entender un poco más a leer la poesía, que son sus características de la poesía. Primero, lo que vemos son paralelismos. No sé si han escuchado esa palabra, paralelismos. Algo paralelo es que son dos vías que van así y nunca se chocan, ¿no? Eso es algo paralelo. Entonces, pero cuando hablamos de poesía, es importante identificar los paralelismos porque nos ayuda a entender la idea principal del autor. Entonces, ¿qué es un paralelismo? Si nunca lo has escuchado, es una figura de lenguaje que consta en la correspondencia entre una línea y la siguiente, entre una sección y la siguiente. No sé si me entendieron el significado, pero en resumen, es unión, comparar ideas prácticamente. Son dos ideas y como que hay una comparación o un complemento entre dos ideas diferentes. Puede ser una sección, puede ser la mitad de un versículo comparado con otra mitad, puede ser un versículo comparado contra otro versículo, y lo que está haciendo las comparaciones o complementos. Son dos ideas, y ahorita vamos a ver los tipos de paralelismo. ¿Ya? Entonces, paralelismo es comparar ideas, son ver dos ideas, buscar una correspondencia entre dos ideas. En resumen, buscar una correspondencia entre dos ideas. Va a quedar más claro con los ejemplos, así que si no entienden, no se preocupen, ¿ya? Tipos de paralelismo. Ya, señora Silvista, para que termine a escribir. Ya. Analogía. Defíneme analogía.
acá estás haciendo algo paralelo, como te digo. Pueden ser similares, pero, a ver, lo que me acuerdo de colegio, analogía. Analogía es a esto, como esto es a esto, algo así era la analogía, si no me recuerdo, ¿no? Carro es a conductor, como bicicleta es a ciclista, algo así. Son comparaciones, pero acá son ideas, no son analogías, son ideas que se comparan una de otra. Es diferente. Pero tienen similitudes, ¿no? Claro, acá se relaciona. No necesariamente similar, ahorita vamos a ir ahí. Por eso no quería todavía que se adelanten. Cuando vean los ejemplos y vean los tipos, van a entender un poquito más qué es el paralelismo. Sí, no te adelantes, ahí está, no te adelantes. Ya. Tipos de paralelismos. El primer tipo es el sinónimo, el paralelismo sinónimo. Así, próxima semana va a haber examen. ¿Qué es el paralelismo sinónimo? Es un sinónimo que es lo mismo, ¿no? Un sinónimo malo con despiadado, ¿no? Sinónimos. Son diferentes palabras que significan lo mismo. Nos han enseñado eso desde primaria, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo de esto? Y lo vamos a ver acá en el Salmo 51, versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La primera frase que dice, lávame más y más de mi maldad. Y la segunda parte que dice, límpiame de... Es lo mismo. Es lo mismo. Con diferentes palabras está dando el mismo mensaje. Buscar la limpieza del pecado. Nada más. Es lo mismo, solo que lo hace así dos veces para enfatizar, para entender un poco mejor, para las emociones. Pero es lo mismo. Límpiame, Señor. Lávame, límpiame. Está usando un complemento, un sinónimo acá. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Es una oración. Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Abajo, ¿qué dice? Lávame y seré más blanco que la lana, si no me equivoco. No se copió bien ahí. ¿Qué? Nieve, ya la nieve, ya. Entonces, la frase de arriba, purifícame, abajo dice lávame. Abajo dice, el primero dice, purifícame y seré limpio. Abajo, lávame y seré blanco. Es lo mismo. Es un paralelismo sinónimo. Está usando dos frases diferentes para decir lo mismo. Entonces, nos ayuda, acá entendemos que el enfoque del Salmo 51, por ejemplo, es la limpieza del pecado. El Salmo 51 es buscar la limpieza del pecado de parte de Dios. Ese es el enfoque de todo el Salmo, porque los paralelismos nos ayudan a entender eso. ¿Claro, Michelle? Uh-huh. Ah, después, ¿no? Sí, es el Salmo 51, ¿no? Sí, ya. El siguiente, paralelismo sintético. Sintético. Significa que la siguiente idea va subiendo de tono. Es el complemento de la primera idea. Salmo sintético. Paralelismo sintético. Y un ejemplo lo encontramos en Salmos 1, versículo 1. Va subiendo de tono, va avanzando, como que de grado, va subiendo de nivel. La siguiente idea complementa a la idea anterior. Ya avanzamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese salmo lo hemos leído un montón de veces
consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores, está diciendo la misma idea. Una persona que ha estado en prácticas pecaminosas con gente pecaminosa. Ese es el resumen. Pero, para darnos un énfasis, habla del consejo de malos. Dice, no anduvo. Después, no estuvo. O sea, ya ahí va creciendo el énfasis. Primero es que estuvo de pasada. Después que ya estuvo más tiempo. No solo estuvo de pasada, sino que ya ha permanecido un buen tiempo. Después se llega a sentar. Va creciendo. Va de menos, en este caso de menos a más, ¿no? Y hasta las palabras que usan malos, pecadores, escarnecedores, como que se va intensificando, ¿no? Es una progresión de la depravación del hombre. Como el hombre va depravándose de a poco. Comienza con algo chico y va avanzando. Y este es un paralelismo, ¿no? El siguiente versículo que vamos como ejemplo es el Salmos 14:3. Estamos en el paralelismo sintético. Paralelismo sintético. 14:3. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay que hagan lo bueno, ni siquiera uno. Comienza con una desviación, después corrupción, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Es lo mismo, son 4 frases que está hablando de gente que está alejada de Dios. Sí, pero va avanzando desde lo menos hasta más. Y cada frase complementa la primera, que se han desviado, se han alejado de Dios, están corrompidos, están alejados de Dios. Está describiendo básicamente lo mismo. Salmos 14:3. Y el último, el paralelismo antitético. Antitético, que es contrastar una idea de la otra. Ideas opuestas. O sea, el sinónimo es buscar el sinónimo, el antitético es buscar como que el antónimo, lo diferente. Acá se compara 2 ideas totalmente opuestas o diferentes. Es antitético, pero eso es como buscar el antónimo, básicamente. Entonces, leemos, el ejemplo lo encontramos en Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios dice sandeces. La lengua de los sabios adorna la sabiduría. Los sabios que hablan sabiduría, pero los necios dicen sandeces. Es una comparación que significa una idea opuesta. Está comparando. En los proverbios vemos mucho de esto. En los proverbios, pero, más, comparan mucho los proverbios. Y el último, el último ejemplo, Salmos 1:6, que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce, sabe el camino de los justos, pero los malos van a morir. El camino de los malos son 2 caminos diferentes, son 2 caminos totalmente diferentes. Perecerá. Muchas veces, inclusive, podemos encontrar diferentes, en un solo capítulo podemos encontrar antitético, sintético y sinónimo. Podemos encontrar en un capítulo. Podemos encontrar varios paralelismos. Es muy común, muy usado en la poesía hebrea, estos paralelismos. Muy bien, seguimos. Hipérbole es un lenguaje exagerado de una idea, situación o emoción para enfatizar
su importancia. Es algo exagerado, figurativo, como hemos dicho, de algo que está viviendo o sintiendo el autor, pero que él considera que es muy importante y quiere que los que leamos entendamos qué tan profundo era su dolor o qué tan inmensa es su alegría, y va a hacer descripciones un poco exageradas para entender esa profundidad de su sentimiento o la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, hemos visto paralelismos, sus tipos de paralelismos, y también el otro característica es la hipérbole. La hipérbole. Salmos 6:6. Me he consumado, lo que siempre a veces lo menciono como ejemplo, Salmos 6:6. Me he consumado a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Pasó literalmente, se ha envejecido, se ha mojado con sus lágrimas, sabemos que no. Pero nos estamos dando que estaba sufriendo mucho. El punto es que estaba sufriendo fuertemente, hasta un punto de depresión, no sé, estaba sufriendo mucho. ¿Qué? Claro, cuando eran viejitos, ¿no? Entonces, esas son dos características: paralelismos, hipérboles. Son términos de repente que suenan un poco medio técnicos o, o rebuscados o raros, pero como ven con los ejemplos no es tan complicado. En sí no es tan complicado. Es hipérbole, cosas exageradas. Paralelismo, ideas que se comparan o se complementan, básicamente. Nada más. Y ahora vamos a dar algunas pautas al momento de observar cuando leamos la- lo- los poetas o las partes poéticas de la Biblia, que son Salmos. Ustedes han puesto hoy día Salmos, o Job, no, primero Job. Dos, Cantares. Muy bien. Ya. Pautas de observación. Vamos a buscar palabras que se repiten. Eso creo que está en todas las observaciones. Cuando algo se repite es porque el autor, el tema va por ahí, tal vez quiere enfatizar algo, ¿no? Segundo, vamos a identificar los paralelismos que podamos encontrar, sea sinónimo, sintético o antitético. Vamos a identificar si por ahí hay una hipérbole. No siempre hay hipérboles. Paralelismos son más abundantes que las hipérboles, por si acaso. Y al final vamos a realizar un bosquejo sencillo. Hace unas semanas enseñamos los dos tipos de bosquejo, ¿no? El que vimos último fue el bosquejo de epístola, que hay una estructura clara, ¿no? La introducción, la declaración de propósito, el cuerpo y la conclusión. Pero dijimos antes de eso que hay un bosquejo sencillo, que era primero dar un título o un tema principal del capítulo o la sección que leamos, y después dividirlo en ideas para tener como un mapa del texto que vamos a leer. Esos son pautas de observación. Pautas de interpretación. ¿Qué expresiones figurativas hay en el pasaje? ¿Qué quiere dar a entender dichas expresiones? Busquemos si hay cosas que son figurativas, si son reales, ¿no? O sea, o casi todo es figurativo, como le digo. Y lo que veamos que es figurativo, hay que reconocerlo y qué quiere dar a entender. ¿Por qué se escribe eso? Hay que tratar de dar una interpretación correcta de esa parte figurativa. Pero recordemos que los salmos, la parte poética no es doctrinal. No es doctrinal.
Muchas veces simplemente eran expresiones de cómo se sentía el escritor en ese momento. Obviamente Dios nos habla y nos enseña muchas enseñanzas a través de eso, pero no lo vamos a tomar como algo literal. Por ejemplo, David habla mucho de los enemigos, ¿no? En los salmos. Mis enemigos me hicieron esto, pero estos enemigos morirán. Como que parece que los odia a los enemigos y quiere que mueran los enemigos, ¿no? Deseo que mueran. Entonces, sabemos como hijos de Dios que tenemos el evangelio completo, la gracia completa. Jesús nos enseña a amar a los enemigos, no a odiarlos. Entonces, sabemos que no podemos decir, entonces como David odiaba o David decía que quería que mueran, también hay que desear eso. No, recuerden, simplemente David está expresando cómo se sentía en ese momento. Obviamente hay un sentimiento de buscar justicia, pero nosotros estudiamos siempre el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y obviamente, como sí hay enseñanzas en todo, la Biblia hay enseñanzas. Me acuerdo hace unos años, acá todos los miércoles, un tiempo salió todos los salmos, ¿no, señor? Por no sé si un año, 2 años, cada miércoles leíamos un salmos. Siempre aprendíamos algo. No era un estudio, simplemente leíamos y todos compartíamos. Dios nos hablaba mucho en los salmos, también proverbios también. Y como hay salmos que como uno, si quiere tratarlo de ajustarlo, puede sonar medio contradictorio con la verdad de las enseñanzas de Jesús, pero como repito, no son doctrina, son expresiones de cómo se sentía, que hay enseñanzas, pero en el contexto del Nuevo Testamento. Repito. Ya. Entonces, hermanos, vamos a la página 27. Página 27. El Salmo 1. Es un salmo muy conocido. Vamos a hacer la tareita rapidito. Van a leerlo. Y quiero que usemos las pautas ahorita de observación. Busquemos eso. Busquemos qué palabras se repiten. Y cuando digo que se repiten, no es que tenga que ser exactamente las mismas palabras, porque hay sinónimos y suman a las palabras que se repiten, ¿no? Busca si hay paralelismos, encuentra si hay hipérboles y hasta ahí nada más. El bosquejo sencillo va a ser tarea. Sí, los tres primeros. Marca ahí en la página 27, márcalo al costado, subráyalo, se repite tal, busca los paralelismos, busca si hay alguna hipérbole y en 10 minutos lo hacemos juntos todos igual.
Ya, hermanos, vamos a avanzar rápido porque también se va la hora. Entonces, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, vamos. Primero, palabras que se repiten. Malos, pecadores, escarnecedores, yo le puse como sinónimos. Realmente para mí está refiriéndose al mismo tipo de persona. Es lo mismo. Yo lo veo en el versículo 1, versículo 4, versículo 5 y en el versículo 6. En esos versículos lo encontré. La palabra ley se repite como 2 veces en el versículo 2. Y la palabra justos se repite en el versículo y en el versículo 5 y en el versículo 6. ¿Alguien encontró una repetición más que repente se me pasó? ¿No? Ya. Entonces, seguimos. Paralelismo. Yo en el versículo 1 puedo encontrar, yo lo puse como ejemplo que es sintético porque va progresando, pero también si quieres lo puedes ver como un sinónimo, porque sí, yo creo que sí, sí. También lo puedes encontrar los dos, ¿no? Están avanzando, pero están en sí también están en la misma idea, ¿no? Sí, sí, en el mismo versículo 1, sí. Quiero buscar acá para tener a mi lado el versículo. Ya. Ah, ya, ahora sí. En el versículo 2 veo también el sinónimo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Su delicia es como que es su disfrute. ¿Por qué? Porque lee la Biblia, ¿no? Y por eso después en su ley medita de día y noche porque es algo importante para él. Está dando la misma idea de una persona que pasa tiempo y disfruta la palabra de Dios. En el 5 yo encontré el sinónimo también, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Está dando las mismas de la consecuencia final del malo, lo que le espera al malo. En la primera parte, no se levantarán los malos en el juicio, o sea, su juicio, en otra versión dice que sufrirán un juicio terrible. Y los pecadores no pertenecen a los justos. Está refiriendo a lo mismo, que su destino final es que no son parte de los justos y que en su juicio final tendrán un juicio terrible. Ujú. Y en el versículo 6 yo veo el antitético, lo que ya vimos, ¿no? Que es el antónimo, comparación. Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Esos son los paralelismos que, antitéticos, sí. Porque está comparando dos ideas diferentes. La primera idea en los justos y abajo los malos. Los justos son conocidos por Dios y el que sean conocidos por Dios significa que van a estar con Dios, tienen la vida eterna. En cambio, los malos van a morir, van a perecer. Y en el 3
Yo ahí no lo veo, no encuentro ni un paralelismo en sí, al menos que ustedes me lo puedan explicar. ¿Alguien encuentra un paralelismo en el 3? Sí, yo paralelismo no encuentro. Hoy estamos viendo paralelismo. En el 3 yo también veo hipérbole más. Ujú. Pero tú decías que es un sintético el 3, Valenterita. ¿Sí? Puede ser, puedes tener razón. Panterita dice que es sintético, ¿no? Porque va un progreso, ¿no? Claro, sí. Es que también pueden combinarse, ¿no? Sí, sí, pueden combinarse. Puede ser sintético, como dice Panterita. Yo no lo vi de verdad al principio, porque está describiendo varias cosas que están en aumento, ¿no? Está bien, Panterita. Y la hipérbole, eh, en este salmo no es tan exagerado, porque como le dije, la hipérbole son cosas bien exageradas, pero si lo queremos asumir, el versículo 3, cuando dice su hoja no cae, sabemos que las hojas de los árboles caen siempre, pues, ¿no? Acá sino como que nunca se cae su hoja. Entonces yo lo veo como una hipérbole hablando, acá nos tratando de dar a entender de que va a permanecer para siempre, básicamente, ¿no? De que es firme, de que es estable, pero las hojas sí caen. Y en el versículo 4 también se puede asumir, como lo digo, asumir, no es tan claro, como el tamo que arrebata el viento. O sea, el viento se lo lleva. Obviamente el malo no está hablando del malo. Está describiendo una imagen de qué le va a pasar al malo, que es pasajero. El malo tiene una vida pasajera, en otras palabras, ¿no? El tamo es como una hoja seca, muy bien, una hoja seca que el viento se lo lleva. Una hipérbole. Si yo lo veo como una hipérbole ahí, en el versículo 4. Es más figurativo. Como yo le digo, este salmo es, bueno, todos los salmos son figurativos. Igual que yo en el 3 y el 4 he tratado de buscar un poco de hipérbole para que puedan entenderlo, pero en sí no es tan exagerado tampoco como otros versículos, ¿no? Ya. La próxima semana, tarea en una hojita, lo que puedan avanzar. Eh, el título, pónganle un título al salmo, háganle un bosquejo, divídanle. Es el Salmo 1, no es tan complicado de verdad. Y traten de hacer observación, interpretación, aplicación de todo el Salmo, o si quieren 1 o 2 versículos. Pero me traen su hoja o me lo mandan por foto también si prefieren. ¿Qué? Al Salmo 1 le buscan un título, un tema principal, le dan un título. Luego lo dividen en ideas, un bosquejo. Y le aplican método inductivo, observación, interpretación y aplicación a todo el salmo si desean, o puede ser un versículo, puede ser 2 versículos, puede ser 3 versículos, los que les dé el tiempo también. Y en una hojita, que me lo voy a llevar a la hoja, no van a salir a leer la próxima semana, no simplemente va a haber examen nomás. Claro, ahí faltan los que decir, van a salir los que no han leído, sí. Ya. Pero no, examen, no, examen para la próxima semana, para juntar dos. No, la otra sí. Pues, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Llévanos con bien a todos a casa, que descansemos y sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor, con tu palabra. Que seamos como el hombre bienaventurado del Salmo 1, que todo nos vaya bien, Señor, según tu voluntad, Señor. En nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos.